y bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar nuestro, me equivoqué, ¿ok? Para que podamos visualizar nuestro material de apoyo y así poder dar inicio el día de hoy a nuestra sesión. ¿Ok? Y bueno, como ya lo indicó como ya lo indicó nuestro coordinador, nuestro curso va a constar de 2 semanas, 5 sesiones, en las cuales vamos a ver diferentes temas relacionados con la administración del recurso humano. Iniciando el día de hoy con nuestra primera sesión, que es la gestión del talento humano, ¿ok? Pero antes de poder iniciar con nuestra sesión, vamos a ver primero cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra sesión, ¿ok? El día de hoy en nuestra sesión tenemos como objetivos poder ver lo que es el reclutamiento y selección de personal, poder ver estrategias, técnicas y herramientas para este reclutamiento y selección, poder ver también lo que es la inducción y el onboarding a los nuevos empleados de una empresa, también poder ver evaluación de desempeño, diferentes métodos y sistemas que tenemos para poder evaluar a nuestro personal y también ver lo que es la gestión del potencial y desarrollo profesional, así como también la retención del talento. Es decir, el día de hoy tenemos muchos temas que ver relacionados a la gestión de recursos humanos, ¿ok? Y para poder continuar con nuestra sesión el día de hoy, vamos primero antes de ver todos los temas que tenemos pendientes el día de hoy, lo primero que vamos a hacer es poder hablar un poquito sobre, no sé si lo tenemos por acá, ok, antes de ver los temas que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre este término que de repente nos puede resultar un poquito extraño, que es precisamente generalista de recursos humanos, ok, que nosotros hemos escuchado ya hablar del recurso humano, ¿no? ¿Qué es el recurso humano? Es la administración del personal dentro de una empresa, o la gestión, no más que administración, la gestión del personal dentro de una empresa, y que puede darse de diferentes maneras, ¿no? Ahora, ¿qué es el generalista de recursos humanos? Las áreas de recursos humanos están compuestas normalmente por equipos de trabajo, donde hay un jefe, donde hay asistentes, o donde hay encargados, ¿no? De cada tarea, de cada proceso del área de recursos humanos, ¿ok? Normalmente suelen estar así. Pero, sin embargo, cuando hablamos de las áreas de recursos humanos, o mejor dicho, del recurso humano, todas las empresas, absolutamente todas, sin excepción, tienen el recurso humano, ¿no? Por ejemplo, desde la empresa más chiquita, en la que solamente yo soy un emprendedor, ¿ok? Y aquí solamente somos mi empresa y yo, ¿ok? Solo somos mi empresa y yo que estamos saliendo adelante, ¿no? Que soy un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿esa empresa tiene recurso humano? Por supuesto que sí. ¿Quién es el recurso humano de esa empresa? Lo eres tú, ¿no? Entonces, todas las empresas gozan del recurso humano, ¿ok? Ahora, eh, cuando hablamos de un equipo que puede encargarse de la administración de recursos humanos, no siempre es factible o posible para todas las empresas poder gozar de ese equipo de recursos humanos, ¿no? Estamos hablando de que si quisiéramos gozar, vamos a acercarnos un poquito por acá, no voy a poder, ¿ok? De que si quisiéramos gozar, ¿no? De este equipo de recursos humanos, nosotros tendríamos que tener un jefe, por lo menos un asistente, un encargado de selección, un encargado de planillas, ya estaríamos hablando de por lo menos 4 sueldos adicionales, ¿ok? Que no es poco para una empresa. De hecho, eso sería una inversión muy fuerte para una empresa, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si es que mi empresa es pequeña, ¿no? O no tenemos la capacidad de poder asumir un equipo para la administración de nuestro recurso humano? ¿Nos quedamos sin No. Y es ahí donde nace el puesto del generalista de recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué es el generalista de recursos humanos? Es aquel que se va a hacer cargo de todos los procesos de recursos humanos de la empresa, es decir, de toda la administración de recursos humanos de la empresa, pero solamente va a ser una persona la que se va a encargar.
¿ok? Es decir, en vez hace un momento poníamos el ejemplo, ¿no? Que teníamos el equipo de recursos humanos, que teníamos el jefe, el asistente, el encargado de uno, el encargado de otro, ahora no. Ahora todo el trabajo lo sintetizamos a una sola persona, que es el generalista. Es decir, el generalista se hace cargo de todas las funciones en general del área de recursos humanos. De ahí nace el nombre generalista, ¿no? De todas las de que él se va a hacer cargo de las funciones a nivel general de recursos humanos, ¿ok? Y ahora muchos por ahí pueden decir, pero no es mucho para una sola persona, ¿ok? Pero no va a ser muy difícil para esa persona. En realidad, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas que son realmente pequeñas. Y no son empresas grandes, no son empresas de 100, 200 trabajadores. ¿No? De hecho, una empresa cuando ya tiene más de 100 trabajadores, esa empresa ya está en la obligación de tener un departamento, es decir, un equipo de recursos humanos. Cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, entonces ahí ya la empresa está en la obligación de tener un departamento, ¿no? Es decir, tener varias personas que se hagan cargo netamente de la administración de recursos humanos. Pero cuando es menos, ¿ok? Cuando es menos de 100, una planilla de, pongamos ya 90, 80, 20, 30, 10 trabajadores, ¿ok? No es obligatorio tener a alguien que se encargue exclusivamente del recurso humano, es decir, cualquier otro puesto administrativo podría asumir también esa función, pero aunque no es obligatorio, se vuelve necesario. Entonces es ahí donde contratan al generalista de recursos humanos, ¿ok? Ahora, para poder continuar viendo un poquito más esto de nuestro, de nuestro recurso humano, ¿ok? Para poder ver un poquito más a fondo, vamos a tocar algunos temitas puntuales para poder entender a nivel de introducción toda esta parte del recurso humano y poder seguir con lo que tenemos el día de hoy en nuestra sesión. Para eso, permítanme un segundito, por favor. Quiero acá, un ratito, quiero tener una pantallita blanca. A ver, ya, ahora sí, ¿ok? Vamos a utilizar esta pantallita blanca un ratito, ¿ok? Que para poder dar una breve explicación, ¿ok? Quiero una pantalla, quiero un lado que sea totalmente blanco. A ver, permítanme. A ver, no lo tengo por acá me puede servir, ok, ya está. A ver, vamos a explicar un poquitito esta partecita ya sobre qué nos encargamos nosotros en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Como dijimos, nosotros de qué nos vamos a encargar, o el generalista, o el jefe, o el asistente de recursos humanos, porque como hemos mencionado, pueden darse diferentes puestos para administrar al personal. Pero mencionábamos, ¿no? De que en el caso de que una empresa no tenga menos de 100 trabajadores y no tenga el presupuesto necesario para poder invertir ampliamente en todo un equipo, puede optar por el generalista. ¿Y de qué nos encargamos? ¿Ok? Vamos a dibujar aquí una persona. ¿Ok? Nosotros las personas, recordarán ustedes que casi siempre nos decían que teníamos un ciclo de vida. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el ciclo de vida que tenemos las personas? ¿Ok? Que eso nos han enseñado desde el colegio, desde que éramos chiquitos. ¿Se acuerdan cuál era el ciclo de vida que nos enseñaban? ¿No? A ver, por ahí de repente alguien por ahí se acuerda. Era muy común que nos mencionaran ese ciclo de vida. ¿Ok? Vamos a recordarles un poquito, ¿no? Porque este es de colegio que nos enseñaban, ¿ok? Sí, muy bien, por ahí ya nos han respondido, ¿no? Siempre nos decía, ¿no? La persona nace, la persona crece, la persona se reproduce y la persona muere, ¿ok? Siempre nos decían que ese era nuestro ciclo de vida, ¿no? Ahora, incluso, ¿no? Esa parte hoy en día, ¿no? Ha cambiado todo, ¿no? Hoy en día, incluso cuando hablamos de la reproducción, ya es una parte opcional, ¿no? Hay muchas personas que hoy en día no se quieren reproducir, que no quieren tener hijos, ¿no? Totalmente válido. De hecho, justo como comentario un poquito, de anécdota, hace unas semanas vi que una noticia que estaban haciendo un censo, es decir, estaban haciendo el conteo de personas que viven en un distrito de Lima, ¿ok? No me acuerdo exactamente el distrito, creo que era Miraflores, ok, pero mencionaban de que en ese distrito
habían encontrado, no me acuerdo el número exacto, pero supongamos, habían encontrado que habían 33,000 mascotas y 28,000 niños. Es decir, de que necesito las personas preferían tener más mascotas que hijos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el paso de la reproducción ya se ha vuelto totalmente opcional, ¿no? Pero entonces, así como todas las personas sí o sí tenemos que nacer, todas las personas tenemos que crecer, algunos más, algunos menos, pero al final todos terminamos en la muerte, ¿ok? Los trabajadores de la empresa también tienen su propio ciclo de vida. ¿Y cuál es el ciclo de vida de los trabajadores, no? Los trabajadores también nacen, ¿no? Bueno, propiamente en la empresa no nacen, ¿no? Sino que su ingreso en la empresa. ¿Cuál es el nacimiento que ellos tienen dentro de la empresa? Es su ingreso, ¿ok? Ahora, los trabajadores ingresan a la empresa, ¿ok? Y la persona de recursos humanos tiene que hacerse cargo de este proceso de ingreso de los trabajadores, ¿ok? ¿Y cómo es que nosotros nos hacemos cargo de este proceso de ingreso? Desde el proceso de reclutamiento y selección, cuando estamos buscando los candidatos, cuando estamos haciendo los procesos para poder evaluarlos, ¿no? Todo ello desde la contratación, cuando ya escogemos al candidato ideal, procedemos con el contrato, la inducción de personal, el seguimiento que le hacemos, todo eso es parte del ingreso del trabajador. Después, así como la persona nacía y crecía, aquí también el trabajador se desarrolla dentro de la empresa, ¿no? Que es el proceso de desarrollo. ¿Y qué involucra para un trabajador el proceso de desarrollo con respecto a recursos humanos? En el que nosotros también nos vamos a hacer cargo de, por ejemplo, su salario, ¿no? Su sueldo, el tener que estar calculando su sueldo mes a mes para poder pagarle, la evaluación de desempeño que le podamos hacer al trabajador, ¿ok? Seguimiento, la comunicación interna que podamos darle todo ello al trabajador, ¿no? Después también mencionamos lo que es la reproducción, que habíamos mencionado, ¿no? Que para el ciclo de vida de la persona, la reproducción hoy en día ya era algo totalmente voluntario, ¿no? Que era algo totalmente opcional. Aquí también el trabajador tiene un proceso opcional que es el ascenso, ¿ok? El ascenso dentro de la empresa, ¿no? ¿Y cómo se da este proceso de ascenso? Es cuando el trabajador evalúa, ¿ok? Es cuando el trabajador evalúa eh, este, poder crecer dentro de la empresa, ¿no? Y recursos humanos tiene que trabajar ahí, sí. Recursos humanos tiene que ver lo que son las evaluaciones de desempeño, tiene que ver lo que es la promoción laboral, tiene que ver lo que es el desarrollo de personal, ok, el seguimiento que también se le hace, en el que recursos humanos también está involucrado. Y por último dijimos que la persona moría, ¿no? Y también en la gestión en el ciclo de vida del trabajador, también termina en este caso con su desvinculación, ¿ok? Con la desvinculación laboral del trabajador. Que recursos humanos también tiene que estar detrás de ello, ¿no? Si el trabajador decide, la desvinculación se puede dar si es que el trabajador decide renunciar o si es que el empleador decide ya no contratarlo, ¿no? O ya no renovarle el contrato, si el empleador decide despedirlo, o si es por mutuo disenso, por mutuo acuerdo, por la muerte del trabajador, por la muerte del empleador, ¿ok? Entonces, se puede dar también por diferentes razones que el trabajador deja este proceso o deja este ciclo de vida dentro de la empresa, y recursos humanos también tiene que tener relación en este proceso, ¿no? Como por ejemplo a través de la liquidación de beneficios, a través de la documentación necesaria, la baja del registro, ok, que también son procesos en los que recursos humanos también está ampliamente involucrado. Entonces, cuando nosotros queremos responder de qué se encarga recursos humanos dentro de la empresa, se va a encargar de todo el ciclo de vida del trabajador, ¿ok? Desde su ingreso hasta su desvinculación.
porque también este es un proceso cíclico, ¿ok? ¿A qué nos referimos con que es un proceso cíclico, no? Vamos a ver por qué. Porque decimos, ¿no? El trabajador ingresó, ¿ok? Se desarrolla, logra el ascenso, se desvincula. ¿Y qué pasa cuando mi trabajador se desvincula de la empresa? ¿Ok? ¿Qué me toca hacer? Me toca volver a buscar el reemplazo, es decir, nuevamente un trabajador que ingresa, se desarrolla, logra el ascenso, se desvincula, ¿para qué? Para otra vez el ingreso, el desarrollo, el ascenso, la desvinculación, y si nos damos cuenta, todo esto es un proceso cíclico, ¿no? Y aquí en este caso nos encargamos de este proceso con todos los trabajadores. ¿Ok? Entonces, de eso nos encargamos en las áreas de recursos humanos, ¿no? Del ciclo de vida de los trabajadores de la empresa por cada uno, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que esperamos ver con ustedes en este curso de generalista de recursos humanos? Lo que esperamos es poder tocar todos los temas que tenemos para trabajar, ¿no? Todos los temas que nosotros tenemos relacionados a recursos humanos, pero de manera muy técnica, es decir, de manera muy aplicativa. No queremos entrar tanto en lo que es de repente conceptos necesarios, teóricos, todo ello, porque aunque son muy importantes, el generalista es una persona que se va más hacia la práctica, ¿no? El generalista es alguien que tiene que ponerse en acción. Y para eso nosotros vamos a necesitar que el generalista tenga los conocimientos necesarios, listos para poder aplicarlos. Así que el día de hoy, en nuestra primera sesión, vamos a hablar precisamente de la primera parte que vimos del ciclo de vida del trabajador, que era el ingreso a la empresa, ¿ok? Y es por eso que vamos a ver lo que es el reclutamiento y selección de personal. ¿Cómo es que un generalista debe realizar un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal para sus trabajadores? ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este primer tema el día de hoy. Ahora, para poder desarrollar nuestro primer tema del día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca del concepto de reclutamiento y selección de personal. Ok, que también el reclutamiento y selección de personal también lo podemos tratar o también los podemos, em, este, mm, ay, se me fue el nombre. Ok, pero también los podemos definir con otras palabras más sencillas. La palabra era definir. Ok, ¿cuáles pueden ser las palabras más sencillas que podemos tener para definir estos conceptos? Pueden ser pueden ser reclutar, que es atraer, y seleccionar, que es elegir. Ok, entonces reclutamiento y selección, ¿qué es? Atraer y elegir a las personas que queremos para nuestra empresa. Primero vamos a hablar de reclutamiento y selección de personal como proceso general, que es un proceso fundamental dentro de cualquier empresa porque tiene como objetivo uno de los fines más importantes. ¿Y cuál es el fin más importante? Es poder contratar, es poder tener a la persona ideal en el puesto ideal dentro de nuestra empresa, ¿ok? Esa es la finalidad que tiene un proceso de reclutamiento y selección de personal, poder tener a la persona ideal en el puesto ideal de nuestra empresa, ¿ok? Y acá nos dice, ¿no? Que busca atraer, evaluar y contratar a los candidatos más idóneos para ocupar los puestos vacantes dentro de una empresa, ¿ok? Nos permite encontrar el talento adecuado para poder alcanzar nuestros objetivos estratégicos y mejorar el desempeño de nuestras áreas. Esto es lo que busca el proceso de reclutamiento y selección de personal. Ahora, pero este proceso está lleno de pasos, lleno de subprocesos, ¿ok? Que tenemos que seguir para poder lograr el resultado ideal. ¿Y cuál es el resultado ideal? ¿Cuál es por así decir, el resultado final que nosotros debemos tener de un proceso de reclutamiento y selección de personal? Lo ideal, lo que nosotros buscamos es al final poder tener al candidato adecuado, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Por lo cual, este proceso no es tan fácil, no es como que, a ver, tengo este puesto, traigo a cualquier persona, lo cubro y ya. No, que es un proceso que requiere mucho análisis, mucho trasfondo,
¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora, y uno de estos, primero que nada, ¿no? Es importante aclarar de que este proceso tiene que ser un proceso muy objetivo y también muy alineado a los intereses de la empresa. ¿Cuáles son algunos errores comunes que se cometen dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal? Por ejemplo, uno muy común, ¿no? Es el hecho de no contratar a la persona ideal para el puesto, sino a los recomendados, ¿no? Yo necesito un abogado, ¿ok? Tengo un abogado con todo un pliego de características que quiero que cumpla, pero por ahí alguien viene y me dice, mira, que este es el sobrino de tal persona, este es el hijo de tal persona y a él es el que vamos a contratar. ¿Ok? De ahí de antemano ya sabemos que fracasó nuestro proceso de reclutamiento y selección porque no estamos contratando a la persona que nosotros queremos, por así decirlo, ¿no? O no, ni siquiera estamos buscando, sino que ya nos están imponiendo y ya sabemos de que esa persona no se va a poder destacar en su puesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pasó los filtros necesarios, ¿no? Perdón. Eso por un lado. ¿Ok? Por otro lado, ¿cuál es otro error común cometer? No contratar a las personas, no contratar a las personas que cumplan efectivamente con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de reclutamiento y selección de personal, hay algo que se llama el Che por A, ¿ok? ¿Por qué le decimos el Che por A? Me gustaría poder escribir acá, pero no puedo. A ver, pero bueno, vamos a revisar mejor nuestra anterior hojita acá, que estábamos trabajando, ¿ok? ¿Por qué le decimos el che por a este proceso? ¿Ok? Permítanme un ratito mientras borro. Ya, acá está, listo. ¿Por qué le decimos el che por a, no? CH, mejor vamos a borrar acá. Ya, C, acá está la H, aquí está la A y aquí está la A. Ya está. ¿Por qué le decimos el che por A, no? Porque acá va más y aquí va por. ¿Por qué le decimos el che por A? Aquí está, ¿no? Porque nos habla de que cuando nosotros vamos a contratar a una persona para nuestro puesto de trabajo, esta persona tiene que cumplir con estos requisitos, ¿ok? Tiene que tener los conocimientos necesarios, más las habilidades y la experiencia, y todo esto multiplicado por la actitud. ¿Ok? Es decir, esta persona tiene que tener todo, o todo, tiene que cumplir con todo esto para que nosotros podamos decir, esta persona es adecuada para el puesto. Conocimiento, habilidades y experiencia multiplicado por la actitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces encontramos personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, pero tienen poca actitud. No, a veces encontramos personas que tienen poco conocimiento, habilidades, experiencias, pero tienen mucha actitud. ¿Ok? Y nosotros contratamos a las personas a pesar que no nos cumplen con todo el che por A. Es decir, para contratar a una persona, esa persona tiene que tener conocimientos, habilidades, experiencia y actitud. Sí o sí, tiene que tener todas ellas. ¿Ok? Pero a veces, ¿qué pasa? Encontramos personas que solamente tienen dos de cuatro, tres de cuatro, pero no tienen los cuatro. ¿Ok? Ahí también sabemos que nosotros no vamos a tener éxito en nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque ya estamos dejando pasar, estamos rompiendo nuestro filtro, por así decirlo, ¿no? Entonces, la persona que vamos a contratar sí o sí tiene que cumplir todas estas, ¿no? El che por A, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿no? Les comento un ejemplito rápido para poder entender la importancia del che por A, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando queremos hacer entender esta importancia, les ponemos este ejemplo a los alumnos, ¿no? A ver, permítanme. Ya, acá, nuevamente lo colocamos acá. ¿Ok? Ya está. Cuando a veces queremos hacer entender el ejemplo, trabajamos así. No le decimos, imagínate que te vamos a operar, ¿ok? Vamos a trabajar este ejemplo con ustedes. Imagínense ustedes que los queremos operar, ¿ok? Que están enfermitos, supongamos están mal del apéndice, ¿ya? Tienen una apendicitis en este momento y los vamos a operar a todos ustedes. Vienen a nuestro hospital, ¿ok? Y acá les decimos, ok. Mira, tenemos una opción de médicos que están dispuestos a operarte. Te vamos a describir el perfil de estos médicos y tú me dices si quieres que te opere o no quieres que te opere, ¿ok? Vamos a empezar.
tengo un médico, ¿ok? Que tiene mucho conocimiento, ¿ok? Tengo un médico que tiene mucho conocimiento, ¿ok? Es muy habilidoso, es muy bueno, tenemos muchas recomendaciones de él por parte de sus doctores, de sus profesores, ¿no? De la universidad, médicos que han trabajado acá con él, dicen que aparentemente tiene mucho talento y él está súper emocionado de querer operar. Él está dispuesto, él está con toda la disposición para querer operar, ¿ok? Solamente que esta va a ser la primera operación que va a realizar este médico, ¿ok? Este médico nunca antes ha operado a nadie y tú vas a ser su primer paciente. Tú vas a ser la primera vez que él va a operar a un paciente, ¿ok? Es decir, nos falta experiencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿dejarían que este médico los opere? Un médico que tiene muchos conocimientos, tiene muy buenas referencias de sus profesores, está súper emocionado de querer operarlos porque es la primera vez que va a operar a un paciente. Nunca antes ha operado a un paciente de apéndice y tuvo que ser su primer paciente, ¿ok? Listo, ¿dejarían que nos opere este paciente? Por ahí nos dicen no, porque no tiene experiencia. A ver, los demás, miren, somos un montón de gente en la sala. A ver, vamos, participamos todos. ¿Quiénes dejarían que este médico los opere, no? O no dejarían que los opere este médico. Por ahí ya Víctor nos dice que no. Ok, Derlis también nos dice que no, ¿no? Lógicamente porque diríamos, ¿no? De repente es muy bueno que tenga un poquito más de experiencia, ¿no? Que por ahí tenga un poquito más de cancha, pero por ahora no, ¿no es cierto? Muy bien, por ahí nos hizo un comentario muy importante. Todos comenzamos en algún momento, pero de preferencia, no es verdad, ¿no? Pero cuando se trata de nosotros, de nuestro cuerpo, nuestra salud, ahí sí nos ponemos exquisitos y decimos no. Ok, perfecto, ya está. Ok, ese médico lo descartamos. Trabajemos con otro médico, ok. Ahora, tengo un médico que tiene conocimientos, ok, es un médico muy estudiado, muy letrado, ok, él sí ha operado varias veces, ok, en este caso este médico sí tiene experiencia, sí ha operado varias veces, vamos a ir borrando por acá, este médico en este caso sí tiene experiencia, ok, él ha dicho que gustoso, perdón, él ha dicho que gustoso también de querer operarlos, ok, él ha dicho que sí, perfecto, él está con toda la disposición de querer operarlos, pero la tasa de mortalidad que tiene este médico es alta, es decir, de cada 10 pacientes que ha operado, por ahí 7 a 8 han fallecido por operaciones de apéndice, ok, estamos hablando todas de operaciones de apéndice. Ok, entonces en este caso le falta habilidad a este médico, ¿no? Tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia, él ya ha realizado varias operaciones, tiene muchas ganas de querer operar, pero su tasa de mortalidad es alta, ¿no? De cada 10 pacientes que ha operado de apéndice, 8 han fallecido, 7 han fallecido. ¿Se dejarían operar por este médico? ¿Dejarían que este médico los operen o no? A ver, por ahí nos dicen, depende de la operación. Normalmente si la operación tiene demasiado riesgo, es necesaria la experiencia, ¿no? Por ahí dicen, no, no hay forma, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de nuestro cuerpo. Entonces diríamos, aunque es una operación sencilla, no me pongo en riesgo, ¿ok? Vamos entonces ya con otra persona, ¿ok? Este médico también ya lo descartamos entonces, ¿ok? Vamos con otro médico que de repente, ya, este médico sí tiene conocimiento, sí tiene habilidad, sí tiene experiencia, ¿ok? Es un médico muy bueno, ¿ok? Es un médico muy confiable, saben que sus operaciones han sido al 100% exitosas, tiene muchísima experiencia operando, pero no sé por qué este médico no quiere operarte. No sé si te conoce de otro lado, no sé si de repente en algún momento han tenido un problema, o si es que el médico por ahí tiene un asunto personal, no lo sé. Pero este médico particularmente a ti no te quiere operar. Igual, si yo le encargo, igual él está en la obligación de operarte. ¿Ok? Si yo le asigno tu operación, él igual te tiene que operar. ¿Ok? Pero no sé por qué, no sé si te conoce de otro lado o algo, pero ha dicho, no, yo a esta persona no quiero operarlo. Pero ojo, igual, si yo le digo que te tiene que operar, pues se tiene que operar. ¿Se dejarían operar o no por este médico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le daríamos el sí o le diríamos a este médico que no?
A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, es un médico que tiene conocimientos, habilidades, experiencia, es muy buen médico, pero no sé por qué a ti no te quiere operar. Este médico tendrá algún asunto personal, algún asunto, no lo sé, pero no te quiere operar. ¿Se dejarían operar ustedes por ese médico? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos, respondemos. ¿Se dejarían ya, o ahora sí se dejarían operar por este médico? Por ahí nos dicen, no nos dan el sí, nos dicen nosotros posiblemente, no lo sé, no nos dan el no nos dan el sí, ¿no? ¿Por qué? Porque diríamos, ¿y qué tal si de repente me sabotea, hace algo a propósito? Aunque es poco probable, diríamos, ¿no? Pero no, yo no quiero eso, ¿no? ¿Para qué me expongo innecesariamente? Ok, entonces, este es el CHEA. Por ejemplo, en este ejemplo del médico hemos visto que a los médicos tenían 3 de 4, ¿no? En este caso este médico tiene 3, solamente le falta uno y le hemos dicho que no. Hace un momento tenía conocimientos, experiencia, actitud, le faltaba uno y le hemos dicho que no. Tenían después conocimientos, habilidades, actitud, no tenían experiencia y le hemos dicho que no. ¿Ok? ¿Por qué? Ok, si tenía 3 de 4, ¿por qué le hemos dicho que no? Porque en este caso es nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Lo que está en juego, es nuestra salud, nuestra vida, ¿no? Y ahí si nosotros nos ponemos exquisitos y decimos, no, yo quiero lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo quiero que cumpla con todo ello. Ese mismo enfoque tenemos que tener para lo que es el reclutamiento y selección de personal, ¿no? ¿Qué pasó acá? Okay, ese mismo enfoque tenemos que tener nosotros para lo que es el reclutamiento y selección de personal, porque no estamos hablando de un proceso sencillo, un proceso común. Estamos hablando de una persona que va a entrar a tu empresa, que va a convivir con tu empresa, que va a tener acceso a los datos de tu empresa, la información de tu empresa. No ponte en este ejemplo, ¿no? De que sea una persona que vaya a vivir a tu casa. ¿Ok? Tú no vas a ser ambiguo con esa persona, tú vas a ser muy exigente, ¿no? Así como estamos poniéndoles el ejemplo de los médicos, en el cual ustedes no son ambiguos, no son como que, bueno, ya nunca operado en su vida, ya que me opere, ¿no? O no estamos siendo de repente ambiguos de decir, se le mueren todos los pacientes, ya que me operen, ¿no? No, acá somos muy estrictos. Es lo mismo para la empresa, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Para nosotros, nuestra persona que entra tiene que cumplir con todos los requisitos. ¿Ok? Entonces, y a veces, ¿qué pasa? Nos dejamos ganar porque viene una persona sin conocimiento, sin experiencia, pero con toda la actitud del mundo y le decimos, ya, tú te contratas porque tienes toda la actitud. No. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser muy rigurosos y asegurarnos que las personas cumplan con todos estos objetivos. ¿Ok? Ahora, ahora, también por aquí, vamos a ver la primera parte. Dijimos que el proceso de reclutamiento y selección tiene muchos subprocesos dentro de él, ¿no? Y vamos a ver el primer subproceso, que es precisamente el reclutamiento de personal, ¿ok? ¿Qué es el reclutamiento de personal? Es el proceso por el cual nosotros empezamos a llamar y o convocar nosotros empezamos a llamar y o convocar diferentes candidatos para que puedan postularse a nuestra empresa, ¿ok? Ahora, el reclutamiento podemos nosotros encontrar hasta 4 tipos de reclutamiento, yo les diría, ¿no? De 3 a 4 tipos de reclutamiento. ¿Cuáles son? El primero que va a ser el reclutamiento interno, ¿ok? ¿Qué es el reclutamiento interno? Poder buscar a los candidatos dentro de nuestra propia empresa. Ahora, describimos un poquito más esto, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que, imagínate que tú quieres un jefe de recursos humanos, ¿ok? Supongamos, ya un jefe de contabilidad, mejor, ¿ya? Imagínate que tú quieres contratar un jefe de contabilidad, ¿ok? Y hay varias personas dentro de tu empresa que cumplen el perfil para poder asumir este puesto de jefe de contabilidad, ¿ok? Entonces, si tenemos varias personas dentro de tu propia empresa que están en la capacidad, tienen el perfil de asumir este puesto de trabajo,
¿Qué es lo que te dice el reclutamiento interno? Darles la oportunidad de que ellos puedan postular, ¿ok? Darles la oportunidad de que ellos puedan postular. ¿Por qué? Porque el reclutamiento interno es eso, ¿no? Poder hacer que sean las personas que ya se encuentran dentro de nuestra organización, poderles dar la oportunidad de que ellos puedan también postular a otros puestos, ya sea porque busquen ascender en la empresa, ya sea por la promoción del personal, ¿ok? Y también aspectos positivos de esta parte es también, por ejemplo, en el que si yo tengo dentro de mi empresa una cultura de promoción, es decir, que mis trabajadores saben que en determinado momento van a tener la opción de poder ascender dentro de la empresa, de poder crecer, pues va a aumentar lógicamente la satisfacción, va a aumentar la motivación y por lo tanto también la productividad dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, por todo ello es que nosotros deberíamos tomar siempre como primera opción tratar de conseguir los candidatos dentro de nuestra propia empresa, porque también, ¿quién mejor que tu propio trabajador para poder asumir un puesto dentro de tu empresa? Porque es alguien que ya conoce tu empresa, es alguien que ya conoce la cultura, ya conoce cómo es el manejo de esta empresa, ¿ok? Y es alguien que ya conoce cómo es el manejo de nuestra empresa, ok, y va a ser mucho más rápida la adaptación a este nuevo puesto de trabajo, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser nuestros trabajadores? Pues nuestros candidatos por medio del reclutamiento interno, nuestros propios trabajadores, pasantes, de repente por ahí tenemos pasantes, becarios que están trabajando o que están trabajando con nosotros, ¿no? Ellos también pueden ser ellos pueden ser nuestros propios candidatos, antiguos trabajadores, ¿no? Que cumplen con el perfil también pueden postular todos ellos, ¿ok? Ahora, algunos aspectos positivos del reclutamiento interno, como ya los mencionamos, mucha más rápida la adaptación al nuevo puesto de trabajo porque ya conocen la empresa, mejora la sensación de crecimiento dentro de la empresa, la motivación también, los trabajadores van a sentir que en determinado momento si siguen esforzando, si siguen capacitándose, si siguen trabajando adecuadamente, van a tener la opción de poder ascender, ¿no? Esos son aspectos positivos, ¿no? Y también que es muy económica. El proceso de reclutamiento interno es muy económico porque basta con que puedas enviar a través de la intranet o los correos institucionales, que puedas enviar la convocatoria por WhatsApp, que puedas pegar flyers dentro de la empresa para que se puedan enterar. Entonces, puedes trabajarlo así y es más económico, ¿no? Este proceso. Pero también tenemos algunos aspectos no tan positivos de reclutamiento externo, perdón, de reclutamiento interno. No vamos a decir netamente negativos, pero sí son aspectos que ya no son tan positivos. ¿Y cuáles son algunos de estos? ¿No? Por ejemplo, este, alguna vez nosotros hemos postulado a un puesto de trabajo, ¿no? Esto nos ha pasado a todos en realidad, ¿no? Y si todavía no te pasa, es muy probable que te pueda pasar en determinado momento, ¿no? Algunas veces hemos postulado puestos de trabajo y de repente ya nos hemos sentido ahí para nosotros, ¿no? Ya nos hemos sentido súper listos, súper cercanos a nosotros, ¿ok? Eh, y por ahí, ¿no? Ya nos sentíamos casi seguros y de pronto ya no nos vuelven a llamar o contratan a alguien más o nos agradecen, pero ya tienen otra persona en mente. Entonces, en ese momento, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nosotros es muy probable que nos hayamos sentido tristes, desilusionados, frustrados, de repente enojados, ¿ok? Pero, o de repente entrar en negación, decir, no me duele, no me afecta, no me importa, ¿no? Pero que en realidad sí nos duele, sí nos afecta, sí nos importa, pero la sensación no es bonita, ¿ok? Eso es muy común y nos va a pasar muchas veces, ¿ok? Y, pero la empresa, ¿ok? La empresa en este caso, eh, no tiene mayor, por así decir, interacción con nosotros, ¿no? Es decir, la empresa no, no le afecta en nada mi sentir, ¿no? Que yo me sienta triste, que yo me sienta de repente, eh,
frustrado todo eso, a la empresa no le sirve en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa solamente se queda con su candidato ganador y ya, ¿ok? La empresa se queda con su candidato ganador y ya, ¿ok? No le importa ya la empresa más allá, a la empresa no le va a importar cómo se sintieron los candidatos, nada, ¿no? Es decir, no tienen que lidiar con los candidatos que no ganaron. En cambio, en el reclutamiento interno, tú sí tienes que lidiar con los candidatos que no han ganado. ¿Ok? En este caso, tú sí tienes que lidiar con estos candidatos. ¿Por qué? Porque a pesar de no haber obtenido el puesto de trabajo, siguen siendo tus trabajadores. Y los sentimientos que de repente se hayan podido generar eh, los sentimientos que de repente se pudieron generar de repente de frustración, de enojo, todo ello, ¿ok? Y se quedan dentro de tu empresa y tú tienes que aprender a lidiar con ellos. Que también es un aspecto que no resulta tan positivo en este caso, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el reclutamiento externo, ¿no? Que es todo lo contrario. El reclutamiento externo es el reclutamiento es el reclutamiento externo es cuando ya nuestros candidatos, ¿ok? Cuando nuestros candidatos, eh, cuando nuestros candidatos postulan, o los candidatos que van a postular, son candidatos ajenos a la empresa, son personas que no tienen un contacto, una involucración directa con la empresa, ¿no? Es decir, ya agarramos y convocamos a través de diferentes medios y personas ajenas vienen. ¿Cuáles son los aspectos positivos de cuáles son los aspectos positivos de de este tipo de reclutamiento, ¿no? Uno, que tenemos mayor amplitud de perfiles. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de las empresas, eh, a ver cómo lo explico esto, ¿ok? Cuando hacemos un reclutamiento interno dentro de la empresa, tenemos que ajustarnos al perfil que en ese momento tenemos, ¿no? Este, si por ejemplo, ¿no? Eh, si por ejemplo, a ver, yo quiero una persona que tenga una maestría, ¿ok? Quiero una persona que cumpla con una, que tenga maestría ya culminada, ¿ok? Supongamos. Listo, yo quiero esta persona que tenga esta maestría culminada, ya está. ¿Ok? Pero dentro de mi empresa yo quiero un candidato interno de mi empresa, quiero hacer un reclutamiento interno. Y dentro de mi empresa no hay nadie que tenga maestría. ¿Ok? ¿Esto a qué me obliga? Esto me va a obligar a que yo tenga que cambiar este perfil y ya no buscar a alguien con maestría, sino a alguien que se adapte al tipo de candidatos que tengo, porque es lo único que tengo. ¿Ok? En cambio, cuando trabajamos con reclutamiento externo, con reclutamiento fuera, ¿ok? Cuando trabajamos con el reclutamiento externo, ya nosotros podemos pedir maestría, doctorado, porque si uno no lo cumple, habrán otros 20 que sí. ¿Ok? Puedo ser mucho más específico porque tengo mayor amplitud de perfiles. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí también vamos a tener lo que va a ser, acá está. Ok, listo, aquí está. También vamos a tener de reclutamiento externo algunos aspectos positivos, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? De que con los candidatos que no ganaron o los candidatos que no, que no quedaron finalistas, nada de ello, yo ya me olvido de ellos, yo ya no tengo que tener una gestión. Sí, por respeto tengo que notificarles, ¿no? Que ya no han pasado a las siguientes etapas, pero hasta ahí, ¿ok? Yo ya no tengo que hacer más gestión, mayor seguimiento con ellos, ¿ok? Entonces también es un aspecto positivo, ¿no? Y también de reclutamiento externo es la variedad de clima laboral, ¿no? La variedad de cultura, más que de clima de cultura, ¿no? Porque el hecho de que
a mi empresa ingresen nuevos trabajadores, es insertar una manzana nueva al frutero, ¿no? En el cual podemos generar mayor conversación, mayor crecimiento de cultura, aprender de esta persona de repente nuevos comportamientos, nuevas técnicas de trabajo que nos pueden resultar beneficiosas, ¿no? Pero también el reclutamiento externo tiene sus lados no tan positivos, ¿no? Por ejemplo, un lado no tan positivo del reclutamiento externo va a ser que la persona que ingrese puede generar un poco de resentimiento entre los trabajadores, ¿no? Imagínate que tú eres un asistente administrativo, ¿no? Que llevas años en la empresa, que conoces, que dominas todo lo que se maneja dentro de la empresa, pues tienes el perfil para poder ocupar un cargo y de pronto ese cargo entra una persona totalmente ajena a la empresa. Puede generar cierto resentimiento, ¿no? Y que también el reclutamiento externo es mucho más costoso. ¿Ok? Un reclutamiento externo no es económico, de hecho todo lo contrario, es caro. ¿Ok? De por sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las páginas más utilizadas para convocar candidatos? CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y estos portales de empleo, ¿no? Tienen un costo para la publicación de tu empleo, no es que son gratuitos, ¿ok? Tienen un costo que tampoco barato no es, ¿ok? Entonces sí tiene, y acá tenemos que trabajar bastante con lo que son la publicidad de trabajo, convocatorias, todo ello, y que ahí también se invierte bastante dinero, ¿no? Entonces son algunas de las eh, son algunas, ¿no? Una de las tareas, de los aspectos no tan positivos del reclutamiento externo, ¿ok? Y también tenemos el reclutamiento mixto, ¿ok? ¿Cuál es el reclutamiento mixto? El reclutamiento mixto es cuando aplicamos tanto un reclutamiento interno como externo, es decir, cuando yo acepto que mis candidatos eh, cuando yo acepto que mis candidatos puedan venir tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa y eso es el más beneficioso. De hecho, es el reclutamiento que más se recomienda porque también a que, apertura a que también sean mis propios candidatos mucho más competitivos, ¿no? De que no por ser internos en la empresa se sientan seguros el empleo, ¿ok? No, sino que amplío también mi perfil y definitivamente iba a ganar el mejor, ¿no? Y también tenemos el reclutamiento directo, que puede ser tanto interno como externo, pero que normalmente en el reclutamiento interno o externo, ¿qué hacemos nosotros? Convocamos a los candidatos y ellos vienen a postular, ¿no? En el reclutamiento directo es al revés. Nosotros no hacemos que el candidato venga a nosotros, sino que nosotros vamos al candidato, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un ex trabajador que cumple perfectamente con el puesto que estoy buscando, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Yo voy y convoco a ese trabajador. Le digo, ven, mira, tengo este puesto, postúlate. Ojo, todavía no te estoy dando el puesto de trabajo, sino que te estoy invitando a que postules, ¿ok? O de repente me recomendaron un candidato, ¿ok? Tengo muy buenas referencias de un candidato. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Le digo, ven y postula, ¿no? Este, este, eh, este, eh, postula, ¿no? Entonces ya, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy convocando directamente a esa persona, ¿no? Entonces, sea cual sea el tipo de reclutamiento que utilicemos, es muy importante asegurarnos tener que sea primero que nada un reclutamiento amplio, ¿ok? Que no sea un reclutamiento limitativo, ¿ok? Y lo importante es tener una buena cantidad de candidatos. Recuerden que no solamente es tener la cantidad, sino también la calidad, ¿ok? Tienen que ir de la mano ambos, ¿ok? Los candidatos que efectivamente cumplan con lo que yo pido y también tener la cantidad necesaria para poder elegir. Imagínate si tú quieres un puesto de trabajo y solamente tienes un candidato, ¿ok? Entonces, básicamente es la única persona que tienes la opción a contratar y ya pierde tu sentido de reclutamiento y selección.
O imagínate tener convocar candidatos y que de estos candidatos, tengas 20.000 candidatos, pero que ninguno te cumpla con los requisitos que buscas. Tampoco no es la idea. ¿Ok? La idea es tener una buena cantidad de candidatos y que estos candidatos cumplan con el perfil, este, cumplen con el perfil que nosotros estemos buscando, ¿ok? Ahora, también, por otro lado, vamos a ver, una vez que ya tenemos a nuestros candidatos, sigue lo que es el proceso de descarte, ¿no? ¿Cuál es la idea de querer tener varios candidatos? ¿Ok? La idea de querer tener varios candidatos es también, es también tener que empezar a eliminarlos, ¿no? Ese es el juego, es como un juego, perdón, es como un concurso de reality de televisión, ¿no? Es que alguna vez hemos visto uno, ¿cómo son estos concursos de televisión? Los concursos son en los que entran varios participantes y después hacemos que los participantes pasen por diferentes pruebas, ¿no? Para que al final ir eliminándolos uno tras otro, y solamente quedarnos con el ganador de todos ellos, ¿no? Entonces, es lo mismo para nosotros también, ¿no? En este caso no les llamamos participantes, en este caso les llamamos candidatos, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de nuestros candidatos, ¿no? Tener una gran cantidad, una buena cantidad de candidatos, hacerlos pasar diferentes pruebas e ir eliminándolos, ¿no? Descartándolos prueba tras prueba. ¿Y cuál es la primera prueba que ellos pasan? Es el análisis del currículum vitae, ¿ok? O del currículum vitae también, que le conocemos, que es la hoja de vida que nosotros presentamos. Cuando nosotros nos postulamos a una empresa, la empresa todavía no está en la etapa de querer conocerte presencialmente, ¿no? La empresa todavía no entra en una etapa de decir, a ver, ven, preséntate, dinos quién eres, todavía no, ¿ok? La empresa está en una etapa en la que te quiere conocer, en la que primero quiere conocer tus datos esenciales. Y esa es la etapa, o ese es el momento en el que presentamos el currículum vitae. ¿Ok? El currículum vitae es una hojita que contiene desde nuestra información personal básica, contiene también contiene también nuestra experiencia, nuestros conocimientos que podamos tener, referencias, todo ello, ¿ok? Y esta es la primera etapa que vamos a pasar porque en el currículo nosotros vamos a poder verificar si es que el candidato cumple o no con todo lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ok? Y supongamos que yo quiero 4 años de experiencia, ¿ok? Si el candidato no tiene esta experiencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Deberíamos eliminarlo del proceso. ¿Ok? Y es muy importante que en esta parte tengamos presente de que no estamos hablando nosotros desde la posición del candidato, sino que estamos hablando desde la posición de recursos humanos de una empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tocamos esta parte del descarte, a muchos candidatos de alguna manera, por así decir, les afecta, ¿no? Les duele, en el sentido en el que les decimos, supongamos que tú pides nuevamente ya 4 años de experiencia, ¿ya? Y un candidato solo tiene 3 años de experiencia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ya descartarlo del proceso, ¿no? Y algunos alumnos, ¿no? Que se posicionan en el lugar de candidatos, agarran y nos dicen, pero mira, por 1 año de experiencia nos van a votar, que no es justo. O también nos dicen, ¿no? ¿Y cómo quieren que tengamos experiencia si no nos aceptan en ningún lado, ¿no? Todas las empresas piden experiencia, pero ¿cómo quieren que cómo quieren que yo agarre experiencia si no me quieren contratar, ¿no? Es que la empresa, ¿ok? Aquí vamos a ser un poquito duros para poder explicar esto, ¿ok? Pero la empresa es una empresa que tiene el derecho de poder escoger a su personal, ¿ok? La empresa no es un ente de formación o la empresa no es un ente en la que está un ente tolerante, ¿ok? La empresa tiene que contratar lo que ellos quieren, lo que ellos ven por conveniente, lo que ellos buscan, ¿ok? Entonces muchas veces muchos trabajadores o muchos candidatos agarran y dicen que las empresas nos deberían dar la oportunidad, ¿no? La empresa no está en la obligación de darte la oportunidad, la empresa está en el derecho de escoger lo que ellos consideren lo mejor para ellos mismos.
¿ok? Es por eso que les puede resultar un poquito chocante, ¿no? Pero recuerda, en la primera parte del CV es donde se nos va por lo menos la mitad de nuestros candidatos. ¿Ok? En esta primera parte se nos va por lo menos la mitad de nuestros candidatos. ¿Ok? Porque, ¿cuál es un poquito el pensamiento que tiene el candidato? ¿No? El pensamiento del candidato es, supongamos que están pidiendo un médico colegiado, ¿ya? No, un abogado colegiado, ya está. Entonces yo agarro y digo, ok, yo cumplo con todos los requisitos, pero menos no soy colegiado. ¿Cuál es el pensamiento del candidato? El pensamiento del candidato es, ok, igual me postulo. No pierdo nada, efectivamente el candidato no pierde nada postulando, igual se postula. No sabe que no cumple con todos los requisitos, pero igual se postula. Entonces, es por eso que decimos que en esta parte del CV se nos va la mitad de candidatos porque hay que ser muy estrictos y muy exigentes al momento de estar contratando a nuestro personal. ¿Ok? Después de que hemos analizado los CVs y se nos van los candidatos, podemos iniciar con una entrevista preliminar. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con esta entrevista preliminar? Esta entrevista todavía no es la entrevista en la que nos ponemos a conversar de tú a tú con los trabajadores, ¿no? Para preguntarle cuáles son, por qué quieres trabajar acá, la típica entrevista que vemos, ¿no? Todavía no es el momento de trabajar así, de tú a tú con los trabajadores. ¿Ok? En esta parte de la entrevista, lo que nosotros hacemos es, en esa parte de la entrevista, lo que nosotros hacemos es, puede ser una entrevista grupal, una entrevista general total con todos los trabajadores, ¿ok? Puede ser así, en la que, con todos los candidatos, ¿ok? En la que les vamos a indicar cuál es el proceso de contratación que vamos a seguir nosotros, cuál es el proceso de reclutamiento y selección, cuáles son las etapas, información sobre el trabajo, cuáles son las funciones, cuáles son los beneficios, el salario que ofrecemos, ¿ok? Es decir, darles una información general a todos los candidatos acerca de la empresa, del puesto, del sueldo, con las etapas que van a seguir, ¿ok? Y sobre todo poder verificar si es que ellos están de acuerdo y poder seguir con este proceso de contratación, o bueno, con este proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado a muchos colegas, mismo también me ha pasado, ¿no? De que a veces seguimos un proceso de reclutamiento y selección, llegamos hasta la etapa final y decimos, y ya tenemos en nuestra mano al candidato perfecto, ¿no? El candidato que decimos, este es el que quiero dentro de mi empresa, ¿no? Y al momento en el que le digo, ¿no? El sueldo que te ofrecemos es tal, ¿ok? En ese momento que agarra, la persona agarra y nos dice, no, ¿sabes qué? Mi expectativa salarial está por encima de eso. ¿Cuánto más? Mucho más. Ok, entonces vemos que ya es imposible poder contratar a ese trabajador y nos quedamos al aire, porque esta era la mejor opción que habíamos encontrado. Entonces, por eso es mejor hacer una entrevista preliminar para que todos los candidatos que hasta ese momento han cumplido con todos los requisitos que queremos, ya lo han cumplido, porque ya pasaron la etapa del análisis del CV, ¿ok? Entonces, hasta ese momento, hasta ese momento, poder que ellos nos puedan verificar que efectivamente están dispuestos, están de acuerdo con todos los términos que ofrecemos, ok, y están dispuestos a continuar con nuestro proceso de reclutamiento y selección. Y están de acuerdo con nuestro proceso. Están dispuestos a pasar por esta etapa. ¿Ok? Ya, ahora sí. Y después de eso seguimos con las diferentes pruebas. ¿Ok? Ahora, hasta aquí ya tenemos candidatos que nos han dicho que sí. ¿Ok? Tenemos candidatos que nos han dicho que sí, que están de acuerdo, ¿ok? Con seguir nuestro proceso. Ahora vamos a seguir con lo que son las pruebas psicológicas y las pruebas psicométricas, ¿ok?
¿Cuáles son las pruebas psicológicas y las pruebas psicométricas? Son pruebas que como que hasta esta parte del proceso de reclutamiento y selección es necesario que, en esta parte es necesario que ingrese lo que es el psicólogo, por ejemplo, ¿ok? Ahora, estas pruebas psicológicas y psicológicas nos ayudan a medir el tipo de personalidad que tenemos del candidato y las pruebas psicométricas nos ayudan a medir diferentes habilidades y conocimientos, ¿ok? Ahora, ¿para qué queremos nosotros saber el tipo de personalidad de nuestros candidatos? ¿Ok? Eh, el tipo de personalidad de nuestros candidatos, porque no todos los candidatos son, por así decir, los candidatos ideales para un determinado trabajo. Con eso no queremos decir de que hay personalidades buenas y personalidades malas. ¿Ok? No, lo que hay son personalidades distintas, hay personalidades diferentes. ¿Ok? Eh, ahora, estas personalidades diferentes eh, nos hacen que nosotros podamos ver si el trabajador se va a adaptar a determinado trabajo, hacen que se va a adaptar a determinado trabajo que nosotros ofrezcamos. No supongamos, yo soy una persona de carácter muy fuerte, soy una persona de ideas imponentes y soy una persona que no me gusta que las personas duden. Por el contrario, me gusta que todas las personas sean decididas, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué quiere? Entonces, por esa personalidad no tiene nada de malo, que no podemos decir que es una persona buena o una persona mala, simplemente que es una persona con su propia personalidad, ¿ok? Eh, ahora, si a esta persona, por ejemplo, yo la pongo a trabajar en atención al cliente, donde hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, donde hay que saber escuchar, donde hay que estar abiertos a las diferentes ideas que nos puedan dar, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Okay? Si es que esta persona yo la pongo a trabajar en esa área de atención al cliente, va a sufrir esa persona y van a sufrir los clientes, porque su personalidad no está adaptada para poder trabajar en este puesto. ¿Ok? Es por eso que cuando terminamos el colegio, de repente nos han hecho exámenes de vocación, de perfil profesional, ¿no? Porque no solamente se trata de que tú ejerzas una función, un puesto, un trabajo, que te guste, sino también tener las habilidades y las aptitudes y actitudes necesarias para poder trabajar en este puesto de trabajo, ¿no? Entonces, este, em, este, entonces, por eso mencionamos que las pruebas psicológicas nos ayudan a ver si es que el candidato efectivamente se va a adaptar al puesto de trabajo, eh, se va, se va a adaptar al puesto de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Y para eso son las pruebas psicológicas. En esta parte sí es muy necesario que el psicólogo entre a tallar, porque él es el experto, él es el profesional para poder medir lo que es la personalidad de una persona. Ellos son los que han estudiado 5 a 6 años para poder aplicar esos test, ¿no? Para muchas actividades más, pero dentro de ellas poder aplicar esos test. Entonces aquí sí va a ser necesaria la intervención del psicólogo, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa si es que en mi empresa no tenemos un psicólogo, ¿ok? Yo soy, yo soy, eh, el generalista de recursos humanos, ¿ok? Y no tengo en este momento el alcance de un psicólogo dentro de la empresa. Recuerda que también puedes externalizar este proceso. No puedes irte de repente a un centro psicológico donde el costo para estos procesos de reclutamiento y selección solamente para la parte de las pruebas, que también te lo ofrecen, en realidad es bastante accesible, ¿no? O si no, ya como última opción, que no es la más recomendada, ¿ok? Es que te puedas apoyar de programas, ¿no? Hay aplicativos, hay programas, hay incluso inteligencias artificiales que te ayudan a poder medir estos test. Lógicamente, si un psicólogo te da un 100%, ¿no? De interpretación adecuada de la personalidad de una persona, una inteligencia artificial te va a dar un 5%, ¿no? Pero aún así sigue siendo mejor que nada, ¿ok? Y las pruebas psicométricas que nos ayudan a medir la inteligencia y aptitudes del candidato.
¿no? Por ejemplo, el candidato para tener el puesto de trabajo, que este es el pensamiento del candidato, ¿no? Te va a decir que sí, que él sabe, que él conoce, que él domina todo, ¿no? Te va a decir, yo soy tolerante, yo trabajo en grupo, yo soy así, yo soy así. El candidato te va a decir que él es todo, ¿no? Pero no porque te lo diga significa que tú tienes que confiar de ello, ¿no? No porque el candidato lo diga, significa que, no porque el candidato lo diga significa de que ya es un hecho, ¿no? Sino que nosotros tenemos que corroborar esa información, ¿ok? ¿Y cómo nosotros corroboramos esa información? Eh, cómo nosotros podemos corroborar esa información, ¿ok? Podemos corroborarla mediante los test psicométricos, ¿ok? Los test psicométricos son, desde algún momento todos hemos pasado por estos test, ¿ok? En algún momento todos hemos pasado por estos test que son, parecen test de matemática incluso, ¿no? Que te ponen, por ejemplo, series 1, 8, 4, 20, ¿ok? ¿Qué número sigue? ¿Ok? Ya está. Ahí te ponen ahí te ponen para que tú puedas completar la serie. ¿Ok? Ahí te ponen para que puedas completar la serie, ¿no? O te dicen de repente un triángulo invertido, un triángulo de costado, ¿qué figura sigue, ¿no? Que son a veces test como de razonamiento matemático o también test de razonamiento verbal, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿cuál es de estas palabras, cuál está bien escrita? ¿Cuál es el sinónimo? ¿Cuál es el antónimo, ¿no? Comprensión lectora, ¿no? Y que nosotros decimos, mira, nos están aplicando test de conocimiento, test de razonamiento matemático, razonamiento verbal, pero no, o sea, sí son, pero también son test psicométricos que lo que buscan es poder medir tus habilidades y aptitudes, ¿ok? Entonces, es por eso mencionamos que es importante que un psicólogo pueda entrar a tallar en esta parte, ¿ok? También tenemos las pruebas de conocimiento. Y por ahí algunos coleguitas siempre preguntan, ¿no? Y si no di un adecuado test psicológico, es decir, si de repente la empresa considera que mi personalidad no se adapta a la empresa, ¿deberían descartarme inmediatamente? Sí, ¿ok? Sí deberían descartarte inmediatamente, ¿no? O sí deberíamos descartar al candidato. Si es que el candidato no tuvo la prueba psicológica o psicométrica que nosotros esperábamos, ¿ok? Sí deberíamos descartarlo, ¿ok? ¿Por qué? Acá siempre les pongo el ejemplo a los alumnos como si fuese el enamorado o la enamorada, ¿no? Imagínate que tienes un enamorado, ya está, es un enamorado profesional, check, todo perfecto, ¿ok? Es una persona solvente, ¿no? Que económicamente es responsable, colocamos check. Es una persona que de repente tiene experiencia laboral, que de repente es una persona este, muy buena, muy generoso, ¿ok? Perfecto, decimos tenemos al chico ideal, pero su personalidad no encaja con la tuya, ¿ok? Son dos personalidades que chocan, son dos personalidades que pelean, que discuten, ¿ok? Ahí no vamos a decir, es decir, solamente por no tener la personalidad que va acorde con la mía, ¿debería terminar esa relación? Pues sí, porque si no, eso no quiere decir que la persona sea mala, que el enamorado sea malo, no. Pero imagínate ahora vivir toda tu vida, el resto de tu vida con alguien cuya personalidad chocan. ¿Qué va a ser esa convivencia? Pelea constante. ¿Ok? Es lo mismo, el trabajador puede tener toda la experiencia, con actitud, conocimientos, pero si su personalidad no se adapta a lo que nosotros estamos buscando, va a ser constantemente conflicto dentro de la empresa, ¿no? Entonces es muy importante también aprender a descartar a los candidatos, ¿ok? Y aquí también viene ahora lo que es la evaluación a través de pruebas de conocimientos y habilidades, ¿no? Como por ejemplo, en esta parte podemos empezar a tocar lo que es, en esta parte, podemos empezar a ver, dijimos, ¿no? Que el candidato siempre con el afán de querer obtener el puesto de trabajo, él nos va a decir que sí a todo. Él nos va a decir, sí conozco todo, sí domino todo, yo sí sé todo, ¿no? Pero nuevamente no podemos nosotros basarnos simplemente en confiar en lo que nos dice el candidato. Una cosa es lo que nos dice el candidato, otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos basarnos o confiarnos simplemente en lo que él dice.
Lo que tenemos que hacer también es corroborar que tiene los conocimientos, y aquí aplicamos las pruebas precisamente de conocimientos, ¿no? Que se pueden tomar estas pruebas de diferentes formas. Podemos tomar desde un examen al candidato, ¿ok? Un examen de conocimientos donde le hacemos preguntas muy específicas. Podemos tomarle incluso también podemos acá hacer casos prácticos, ¿no? Colocarle algún caso práctico para que nos diga qué haría, cómo lo resolvería, cuál sería el tratamiento que él seguiría. Podemos incluso también trabajar dinámicas de grupos, ¿no? Por ejemplo, crear focus groups, ¿no? O entre los mismos candidatos, ¿no? Juntarlos en grupos y ponerles situaciones para ver cómo ellos actúan, cómo resolverían ese tema, ¿no? Entrevistas también de conocimientos, que son entrevistas de trabajo, pero que no se van a centrar en preguntarle al candidato y cuéntame, y tú dime, y qué opinas, y qué te parece, no, ¿ok? Sino que son entrevistas que se centran en decir, supongamos, quiero un generalista de recursos humanos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en la entrevista? De acuerdo a la ley 728, por ejemplo, ¿qué nos dice, no? ¿Cuáles son las formas de reclutamiento de personal que tenemos? O sea que las respuestas que nos va a dar van a ser muy técnicas, van a ser respuestas, muy puntuales, ¿no? Que nos tiene que dar. Entonces, a través de ello también tenemos que medir el nivel de conocimiento. Muchas veces terminamos contratando candidatos que nos dijeron, yo sí sé, yo domino, yo conozco, yo manejo, y que a la hora de la acción no lo hacen, ¿ok? Y ahí renegamos, ¿no? Porque decimos, la culpa la tiene el candidato porque nos mintió, el candidato nos dijo que sabía, el candidato nos dijo que él conocía, que él dominaba, ¿no? Entonces, y renegamos contra el candidato, pero no es así, la culpa no la tiene el candidato. En este caso, la culpa la tenemos nosotros, que no verificamos el conocimiento que ellos debían de tener, ¿ok? Entonces, y todo este proceso, ¿qué tiene como finalidad? ¿Ok? Lo que estamos describiendo hasta acá. Todo este proceso tiene como finalidad, ¿ok? Ir descartando candidatos, ¿ok? Y no solamente descartar, sino también ver qué candidatos van resaltando, ¿no? Y de hecho, y todo este proceso finalmente, hasta, por ejemplo, hasta que terminemos de pasar todo lo que son las pruebas, es muy probable, supongamos que teníamos 100 candidatos, en el análisis del currículum vitae se nos van a ir por lo menos unos 60 candidatos, ¿ok? Nos quedan 40. Entre las entrevistas, las pruebas psicométricas, ¿ok? Ya se nos van a ir por lo menos ahí otros 20 candidatos. Y entre las pruebas de conocimientos, lo ideal es quedarnos con los 2 o 3 o 4, ya hasta los 5 incluso, ¿no? Hasta 5 candidatos que más destaquen en esas pruebas. Mira, de tus 100 candidatos solamente te quedaste con 5. ¿Ok? Y estos 5, incluso podemos hacer una última, acá lo habíamos mencionado, una última entrevista de selección, ¿no? Dijimos que la primera entrevista había sido una preliminar, en la que en general, ¿no? Hablábamos y nos decían ellos qué es lo que les explicábamos, el proceso, la empresa, si estaban de acuerdo, ¿no? En esta última entrevista ya podemos hacerla personalizada, es decir, con cada uno, ¿no? Tomarnos el tiempo de poder conversar con cada uno de ellos, ¿no? Hay que supongamos que tenemos 5 candidatos, que le dediques media hora a cada candidato, estamos hablando de 2 horas y media, que lo puedes hacer en un día, ¿ok? Entonces ya no es una tarea difícil, ¿ok? Y en la entrevista, ¿qué es lo que tenemos que procurar en esta entrevista final? Porque ya después de eso tenemos que tomar la decisión de quién es el candidato que contratamos, ¿ok? Y en esta entrevista lo que tienes que procurar es buscar toda la información que en su momento no habías adquirido, no habías encontrado, ¿no? Como por ejemplo, hacer consultas adicionales, preguntar de repente por las proyecciones que tiene, consultar con las ideas, de repente hasta ese momento tenemos el currículum vitae que nos dice dónde ha trabajado. Podemos hacer preguntas más específicas sobre qué es lo que hacía exactamente, a qué se dedicaba, ¿no? Entonces podemos hacer aquí preguntas mucho más profundizadas, ¿no? Para poder encontrar la información. Y después de todo este proceso, ya nosotros deberíamos de tener a nuestros candidatos ganadores, ¿ok? Y por aquí mencionamos algunas herramientas que nos pueden ayudar en todo este proceso. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas? Por ejemplo, los software de reclutamiento ATS, ¿ok? ¿Para qué nos sirven estos software de reclutamiento que son más conocidos como los ATS?
Imagínate que tú tengas, normalmente cuando convocamos un proceso pequeño, estamos hablando de un proceso, supongamos un asistente administrativo, ¿ya? Que es un puesto de trabajo sencillo para poder evaluar todo ello, pero que tú publicas, normalmente tú no vas a recibir menos de 600 a 1000 postulaciones, ¿no? Depende mucho también el tipo de reclutamiento que utilicemos y dónde lo publicamos, ¿no? Pero normalmente la cantidad de candidatos que se reciben es así, ¿no? De 200, 300, hasta 600, incluso dependiendo también de la popularidad del puesto, puede llegar hasta los 1000. Ahora, dijimos que la primera parte era la revisión del CV, ¿no? Era descartar el CV. ¿Te imaginas tú evaluar 1000 CVs? Ya, vamos a poner uno chiquito, 250. ¿Te imaginas tú ponerte a revisar 250 CVs, 250 currículum vitae para poder ir descartando uno por uno, ir aprobando uno por uno? Es una tarea titánica, ¿ok? Es una tarea muy compleja, ¿ok? Y que nos ocuparía muchísimas horas o hasta días de trabajo, ¿ok? E incluso, ¿no? Nuestra propia fuerza humana podríamos cometer por ahí algún error, podríamos dejar ir un candidato que sí cumplía con todo, ¿ok? Entonces, para eso entran los software de ATS, ¿no? Cómo nos sirven estos software? En el cual tú ingresas todos los datos que quieres de la persona, ¿no? Quiero tantos años de experiencia, quiero preferentemente este rango de edad, ¿ok? Quiero de repente en este nivel de estudios, este nivel de conocimientos, todo ello, colocas todo lo que tú quieres y subes todos los CVs que tienes, ¿ok? Subes los 1000 CVs que tienes y estos software se encargan de agarrar y decirte, de los 1000 CVs que has subido, 600 cumplen con el 80%, 500, 400 cumplen con el 85%, ¿no? Pues 40 CVs cumplen con el 100%. Y eso te ahorra bastante el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo lo que tú tenías que revisar, ya ellos te dicen, ¿no? Tales CVs cumplen con el 100%, ¿no? Que se reduce considerablemente el número y ya solamente ahí tú agarras y ya puedes dar una última revisión. Entonces, para eso nos sirven los ATS, ¿no? También las bolsas de trabajo online, que como mencionamos, no son gratuitas, ¿ok? Tienen un costo, por ejemplo, CompuTrabajo tiene un costo de aproximadamente $50, en uno de los paquetes más básicos, $50 para poder publicar anuncios de trabajo, ¿ok? Redes sociales, que recuerda también si tu empresa tiene redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, por ejemplo, ¿ok? También por ahí puedes utilizar estas como un canal para poder compartir o difundir tu proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? También los sitios web de empleo especializado, como mencionamos, ¿no? CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, ¿no? Agencias de reclutamiento, pero agencias de empleo, hoy en día en las que también puedes enviar ahí tus convocatorias para poder seguir con la difusión, y las agencias de reclutamiento. ¿Ok? A veces para una empresa le es muy complicado hacer su propio reclutamiento, no hacer su propia convocatoria. Hay agencias que se encargan de hacerte este proceso. ¿Okay? Hay agencias que se encargan de elaborar todo este proceso para ti. Entonces, son algunas herramientas que podemos utilizar y apoyarnos. ¿Ok? Y hasta aquí habíamos mencionado que lo que nosotros buscamos es poder tener al trabajador o al candidato ideal. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros hemos encontrado este candidato ideal, sigue lo que es el proceso de la contratación, que el día de hoy no lo vamos a tocar, porque para nuestra siguiente sesión vamos a empezar con lo que es legislación laboral un poquito. Y ahí es donde vamos a poder, ahí es donde vamos a poder entrar más a profundidad con lo que es con lo que es la contratación de personal, porque la contratación es un proceso meramente legal, ¿ok? La contratación es un proceso de legislación laboral. Entonces ahí vamos a poder entrar un poquito más en ello, pero una vez que hemos encontrado a nuestro trabajador, sigue el proceso de contratación y en ese momento mi candidato ganador deja de ser un candidato ganador para convertirse en un trabajador, ¿ok? Ahora, ya tenemos a nuestro trabajador recién contratado, ¿ok? Ya tenemos a nuestro trabajador nuevecito, recién contratado. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora lo que sigue es, primero que nada, ya tiene que empezar a trabajar, ya tiene que empezar a desarrollar sus funciones, ¿ok?
pero no puede o no debería empezar a hacerlo no sin antes pasar por lo que es el proceso de inducción y de onboarding. ¿Ok? Y ambos son procesos de abordaje del trabajador, ¿no? Ambos son procesos de bienvenida, por así decir, que le damos al trabajador. Pero hay una diferencia entre la inducción y el onboarding, que es lo que vamos a tocar el día de hoy y quedarnos hasta aquí, hasta este primer punto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día de la inducción y el onboarding? Las diferencias. ¿Qué nos dicen? La inducción de personal es un proceso corto y puntual, mientras que el onboarding es un proceso mucho más amplio y extenso. La inducción se va a centrar, ¿okay?, en darle al trabajador todas las indicaciones a nivel general que éste necesite, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estés sentado a una empresa y no sepas ni siquiera por dónde tengas que ingresar, cuál es la puerta que tienes que utilizar. ¿Ok? Entonces la inducción es eso, decirte tú vienes por aquí, marcas aquí tu asistencia. ¿Ok? La inducción es un proceso que tú tienes, que es un proceso donde te compartimos conocimientos necesarios que tú vas a utilizar para poder desempeñar tus funciones, ¿no? Son conocimientos que tú necesitas para poder entrar a trabajar. Mientras que el onboarding es un proceso que se enfoca más en la integración social, cultural y profesional, ¿no? Imagínate cuando eres, por ejemplo, el nuevo, ¿no? Siempre hay esa incomodidad, ¿no? De que ya es una argolla donde todos se conocen, todos se hablan, ¿ok? Y tú eres el nuevo, eres como que la cosa extraña ahí. Entonces siempre se genera a los primeros días una sensación incómoda, una sensación de repente, de sentirse apartado, de sentirse ajeno, ¿no? A este grupo. Entonces, el onboarding es eso, cómo te integramos para que ya no te sientas ajeno ni apartado, sino te sientas parte del equipo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por eso decimos, la inducción es corta y puntual, porque la inducción es transmitirte los conocimientos que necesitas, ¿ok? Y ya. Mientras que el onboarding es mucho más amplio y extenso porque va a depender mucho va a depender mucho de tu carácter, de tu nivel de sociabilidad que tengas y del equipo de trabajo hasta que te puedas adaptar, ¿no? También nos dice, la inducción se lleva a cabo los primeros días o máximo las primeras semanas de trabajo, porque como dijimos son conocimientos muy puntuales, mientras que el onboarding, el proceso en el cual tú te adaptas a la empresa y a tus compañeros de trabajo, puede ser más extenso, puede ser hasta los primeros meses, ¿ok? Hay personas que llevan 2, 3 meses trabajando en una empresa y como que todavía no se alinean del todo, ¿ok? ¿Qué más nos dice? ¿No? Acá en la inducción nos dice que lo que se realiza es la presentación de la empresa, cultura, valores, por ejemplo, decir, mira, esta es la empresa, nosotros somos una empresa que nos creamos en tal año, la empresa surgió por esto, brindamos estos servicios, dentro de la empresa, eh, nosotros valoramos mucho la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad. Aquí tenemos costumbres, ¿no? El Día de la Madre, por ejemplo, que ya se viene, hacemos tal actividad, tal cosa, entonces, el aniversario de la empresa, todo ello, ¿no? Después también en la inducción hablamos de la entrega de manuales y materiales informativos. Por ejemplo, en la inducción es cuando le tenemos que entregar al trabajador, por ejemplo, en su manual de organización y funciones, cuando le entregamos las políticas de la empresa, cuando le entregamos el reglamento de la empresa, para que pueda, para que pueda, para que pueda estar al tanto de ello, ¿no? También vemos lo que es el recorrido por las instalaciones, ¿no? Para que pueda conocer la empresa, lugares de descanso, dónde puede dejar sus cosas, dónde están las oficinas con las que tiene relación, ¿no? Entonces, todo eso es la inducción de personal. Mientras que el onboarding, algo que se puede realizar es la asignación de un mentor o de un coach, alguien que pueda acompañar al trabajador en su proceso de sociabilización, definir los objetivos y las expectativas del desempeño, también que el trabajador pueda entender para qué está acá, qué es lo que se espera de él, ¿ok? Y una capacitación específica en el puesto de trabajo, mientras que en la inducción estamos haciendo un poquito más en general un poquito más hablando en términos generales de la empresa, en el onboarding ya hablamos acerca de tu puesto de trabajo. Ok, supongamos que te he contratado asistente de sistemas. Ok, entonces, mientras que en la inducción ya te hablo de la empresa, los materiales, el recorrido por la empresa,
En la parte de la capacitación específica a tu puesto ya te hablamos de tus funciones. Tú te vas a encargar de hacer este programa, este diseño, te vas a encargar de hacer esta programación, ¿no? Entonces tú te encargas ya, ahí hablamos netamente de tu puesto de trabajo. Importante también indicar, en recursos humanos, como nosotros como generalistas, cuando ingresan los nuevos trabajadores, estamos a cargo de la inducción de personal. Nosotros sí estamos a cargo de la inducción de personal, más no del onboarding, ¿ok? ¿Por qué? Porque del onboarding ya es un proceso del cual recursos humanos no tiene, por así decir, no tiene, a ver, ¿cuál sería la palabra? No tenemos la capacidad para poder hacernos cargo de ello, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo no puedo influir en el nivel de sociabilidad que tiene el nuevo trabajador, ¿no? Yo tampoco, yo por ejemplo soy recursos humanos, yo no soy ingeniero de sistemas. Entonces yo no puedo ir al asistente de sistemas que hemos contratado a indicarle cuáles son las funciones, qué es lo que va a hacer, cómo lo tiene que hacer. Eso lo tiene que hacer su jefe inmediato. Por eso colocamos la asignación de un mentor o de un coach, ¿no? Un jefe que pueda ayudar al nuevo trabajador a adaptarse en todo este proceso, ¿ok? Y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Recordarles que este curso es bastante técnico en realidad, por lo que les hacemos la recomendación de que puedan les hacemos la recomendación de que puedan ya ir viendo su opción de certificación, porque todo lo que aprendamos en el curso les va a ser de mucha utilidad para poder aplicarlo ya en las empresas, ¿ok? Cuando decidamos trabajar. Y también, por otro lado, es importante que justo estábamos viendo lo que era por aquí el análisis del currículum vitae. Y parte del análisis lo que hacemos también es verificar la actualización de información y la mejora continua. Y cómo yo sé que un candidato está actualizándose constantemente, está capacitando, ¿ok? ¿Cómo yo puedo verificar eso? Mediante la certificación, ¿ok? Así que también un CV que no tiene certificados, un CV que no tiene cursos que he llevado, o por lo menos no tiene la evidencia de estos cursos, no va a ser un CV del cual yo pueda destacar, ¿no? Por el contrario, hasta puede ser que lo descartemos. Por eso también les recomendamos poder seguir este proceso. Y ahora sí, estimados, yo los dejo con nuestro coordinador para que precisamente nos pueda dar la información de este proceso de certificación. Un placer para mí haberlos podido acompañar en esta primera sesión y también a usted, estimado Cristian, un placer poder llevar este primer curso que estamos llevando juntos y los dejo con los participantes. Dejo de compartir la pantalla y la sala es toda suya.